Bienvenidos a todos. Vamos a tener excelentes presentaciones y hablaremos en inglés porque estoy presentando al doctor Dan Gombos. Voy a hablar un poco acerca de él, decano de la Facultad de la Universidad de Texas, en MD Anderson Centro de Cáncer, sección de oftalmología, y trabaja como catedrático en jefe en el departamento en el College of Medicine Baylor en la Universidad de Texas, rama médica. Y el doctor Gombos también, sus intereses clínicos, quirúrgicos e investigación es en oncología ocular, particularmente en el manejo del retinoblastoma y el melanoma intraocular y las malignidades conjuntivales. Y también es miembro de la Academia Estadounidense de Oftalmología, Sociedad Americana de Oncología Ocular y la Sociedad Internacional de Oncología Ocular. Ahora él nos va a presentar acerca de si la biopsia con aguja fina es necesaria. Doctor Gombos, bienvenido. Muchas gracias. Pregunta si se le puede ir. Bien, muchas gracias. Entonces, siempre es un placer dirigirme a ustedes y bueno, tenemos el liderazgo de estas iniciativas en estas webinars. Yo creo que siempre estamos buscando cosas positivas desde el punto de vista académico, y una de las cosas positivas es nuestra capacidad para reunirnos como oncólogos oculares, como sociedad de oncología ocular en forma colectiva en todo el mundo, y también como oftalmólogos panamericanos para enfocar los temas referentes a que tienen que ver específicamente con nosotros y tenemos que ver con estos tópicos. Y los webinars han sido una forma maravillosa de reunirnos y de enfrentar enfermedades comunes y necesariamente también enfrentar los retos y los obstáculos que existen a lo largo de nuestro continente y nuestros continentes, mejor dicho. De manera tal que estoy muy agradecido por esta oportunidad y también la oportunidad de compartir la pantalla con mi amigo y colega Miguel, que hablará un poco más tarde. Bien, mi título es un poco con una fin abierta y no tiene una respuesta clara, pero yo quiero dejar muy en claro antes de comenzar. Personalmente, yo respaldo la biopsia con aguja fina por muchas razones. Personalmente, hago mucho de este procedimiento en mi práctica aquí en Houston, Texas, pero yo creo que realmente hay una pregunta abierta en mi mente, y si realmente esta biopsia con aguja fina es necesaria para la mayoría de los pacientes que tratamos con melanomas uveales. Y les pido que ustedes se vean desde una perspectiva de mente abierta y que lo vean desde una perspectiva de dirigir a los pacientes. Y es muy relevante que yo señale que he trabajado como consultor para Castle Biosciences debido a que ellos dan una de las pruebas pronósticas más comunes disponibles en los Estados Unidos. Y es la prueba que yo utilizo cuando hago las biopsias a los pacientes. Entonces, quiero dejar en claro este conflicto potencial. Entonces, a menudo comienzo con una diapositiva como esta, refiriéndome al melanoma uveal y refiriéndome acerca del pronóstico, seguido por el diagnóstico, cómo nosotros hacemos la terapia local, la vigilancia y el manejo. Y, por cierto, crecientemente es el aspecto del pronóstico el que impacta lo que nosotros hacemos, tanto para la vigilancia como para el manejo en estos pacientes. Entonces, realmente hay una extensión de lo que nosotros hablamos acerca del pronóstico. Y por cierto, esto tiene que ver con los pacientes, o le decimos a los pacientes en relación al manejo global de su enfermedad. Entonces, ¿por qué biopsiamos? ¿Cuáles son las verdaderas razones por las cuales hacemos biopsias ahora? Hay dos razones principales por las cuales hacemos biopsias. Necesitamos un diagnóstico para comenzar, necesitamos hacer una biopsia para fines diagnósticos. Es un melanoma uveal para comenzar. O si queremos establecer algún pronóstico para el paciente, queriendo decir cuál es el riesgo de este paciente para desarrollar enfermedad metastásica y finalmente morir a causa de melanoma uveal, ya que a todos nos ha sucedido. Cuando el paciente está enfrente de nosotros y nos dice, doctor, ¿cuál es el riesgo de morir a causa de esta enfermedad? Entonces pensemos en esto y hablemos acerca de nuestra capacidad para diagnosticar el melanoma uveal, debido a que
realmente somos buenos en diagnosticar el melanoma uveal sin nada de tejido. Y nosotros pasamos por esto en nuestras reuniones, en nuestros entrenamientos, pero todas esas características que están bien engarzadas en nuestras cabezas, que podemos ver con nuestros propios ojos o con las herramientas diagnósticas que tenemos, entonces con bastante confianza podemos decir a la gran mayoría de los pacientes, usted tiene o no tiene un melanoma uveal. Y están aquí en la pantalla y sabemos bastante bien. Y conforme vemos cada vez más y más de estos factores de riesgo, entonces hay una enorme cantidad de información que sugiere entonces que los pacientes pueden o no tener melanoma uveal. Y por cierto, siempre es un proceso de múltiples etapas donde vamos a través del diagnóstico, pero el gran aspecto de esto es nuestro examen clínico y nuestras características no invasivas. Y tenemos una plétora de pruebas que realizamos y sin nada de tejido, sea fotografía, angiografía, cada vez más la tomografía de coherencia óptica y la ecografía con scan A y B. Y yo no creo que cualquiera en esta audiencia por un segundo va a cuestionar que si tenemos un paciente con este ultrasonido, con esta ecografía, que tenga esta configuración de hongo y que tenga esta reflectividad clásica y este ángulo kappa, no van a cuestionar el diagnóstico. Entonces, si somos 100 de nosotros, los 100 vamos a levantar la mano y decir esto es melanoma uveal hasta que se demuestre lo contrario, y estamos en lo cierto. Entonces, esto es clásico en la oftalmología, en medicina y en oncología específicamente, en donde históricamente nosotros tenemos una evaluación no invasiva para confirmar un diagnóstico de una malignidad. Hacemos el retinoblastoma todas las veces, ya lo conocemos. Y podemos decir, bueno, ¿qué tan exacto es esto? Bueno, tenemos aquí el mejor estudio clínico en el mundo para decirnos esto, ya que mucho antes de tener la biopsia con aguja fina y todo lo que tenemos, tenemos el estudio colaborativo ocular sobre melanoma. Y esta investigación nunca hizo biopsias a los pacientes antes que lo randomizaran para enucleación o a una prenucleación, irradiación y enucleación como único tratamiento. No se le decía al paciente, usted tiene un melanoma y le estamos incluyendo en el estudio. Y esto fue hace más de 20 años. ¿Y qué tan exactos fueron? Ellos fueron asombrosamente exactos en más de 1527 ojos enucleados. Ellos solamente se equivocaron el diagnóstico 5 veces. Entonces, uno tiene que preguntarse, si usted tiene un melanoma uveal clásico y usted es un oncólogo ocular experimentado y bien entrenado, ¿no se sentiría cómodo que el 99.7% de las veces usted va a tener un diagnóstico correcto sin nunca hacer una biopsia con aguja? Entonces, estemos claros, eso es mucho más exacto que muchas pruebas que están por allí. Esto es mucho más exacto que las pruebas de glaucoma. Entonces, nos quedamos con esta declaración muy profunda de que un buen clínico que sabe lo que está haciendo con una lesión clásica puede ser muy exacto en este diagnóstico. Pero no hay duda que a veces necesitamos obtener tejido, pero cómo obtener tejido es muy relevante. Y a veces, como ustedes saben, aun cuando hacemos la biopsia con aguja fina, no tenemos el diagnóstico. Esto porque no siempre tenemos al mejor citopatólogo del mundo en nuestra clínica. Estoy muy afortunado, trabajo con Dani Chávez, que ha sido presidente de la Asociación Americana de Patología en Oncología Ocular, pero seamos claros, muchas ciudades más pequeñas no tienen estas facilidades y muchos países no tienen estos especialistas. Y la citopatología ocular es muy difícil y no está disponible en muchos países y no todos tienen el acceso a esto. Entonces, ciertamente he tenido gracias cuando he hecho este tipo de trabajo en el tejido. Ahora, ¿qué hay acerca de las herramientas para el pronóstico? Ya que decimos, bueno, doctor Gambos, tenemos todas estas pruebas ahora que nos van a decir para el paciente, sí, usted va a desarrollar esta enfermedad en 3 a 5 años. Y esto es importante, tenemos que decirle al paciente el pronóstico. Ellos nos preguntan cuál es la probabilidad que voy a desarrollar enfermedad metastásica y morir a causa de ello. Y yo diría, esto es cierto. Entonces veamos lo que hemos tenido antes de esto, ya que tenemos un número enorme
de mecanismos no invasivos para decirle al paciente cuál es la probabilidad que esto se va a diseminar. Entonces, recuerden, nosotros sabemos que el melanoma del iris que no involucra el ángulo no es de naturaleza difusa, no involucra un glaucoma neovascular, casi nunca hace metástasis. No necesitamos un perfil de expresión de genes para esto ya lo sabemos. Y nosotros sabemos que si el paciente tiene un melanoma grande en el cuerpo ciliar con extensión extraocular, este paciente está en muy alto riesgo para hacer enfermedad metastásica extraocular. Entonces, anatómicamente ustedes ya saben bastante en su consulta cuando están haciendo la biopsia. ¿Y qué hay acerca de otras pruebas no invasivas que han sido bien validadas? Bueno, el tamaño del tumor se sabe que es un factor de riesgo por años y no es información nueva. Esto es de 20 años atrás, cuando los estudios prospectivos más validados, el estudio sobre melanoma ocular, que se trabajó en esto entonces, donde se usa la escala para definir tumores pequeños, medianos y de gran tamaño, y esto está asociado con diferente mortalidad de 5 años. Entonces, aquí nuevamente el tamaño del tumor, si es menos de 3 milímetros o 2.5, si ustedes quieren hasta 10 milímetros de tamaño, entonces esta es una mortalidad diferente a 5 años en comparación con un tumor de mayor tamaño. Uno puede ser más específico, ya que sabemos que nuestros colegas en Filadelfia no solamente lo dividen entre tumores pequeños, medianos y grandes en el COMS. Ellos han mirado retrospectivamente esa información milímetro por milímetro. Y yo puedo tener esto en mi consulta y decirle al paciente, y decirle, usted tiene un melanoma de 4.7 milímetros y hay un estudio retrospectivo de un solo centro donde tienen este riesgo, este porcentaje de riesgo de la enfermedad de 3, 5 y 10 años. Bien, nunca hago una biopsia al paciente en estas circunstancias. Y esta es información muy contundente. Esta tabla está basada en más de 6.800 pacientes. Entonces, ciertamente aquí nuevamente podemos darle al paciente una enorme cantidad de información para el pronóstico y podemos hacer más que eso, ya que aquí con esta adición del estadiaje HCCC, entonces tenemos un mecanismo excepcionalmente fuerte para nuevamente, en forma prospectiva, pronosticar la evolución de un paciente sobre la base de características que tienen que ver con el tamaño, la HCC. Entonces, si nosotros miramos, esto está basado en la localización, presencia, ausencia de localización estatular. No nos habla nada acerca de las pruebas pronósticas y el perfil de expresión de genes, pero se necesita hacer el estadiaje del paciente con esta información. Usted puede basarse con la información que tiene cuando usted ve a este paciente por primera vez, asumiendo que no hay enfermedad metastásica. Entonces, podemos tomar muchos pacientes que no tienen enfermedad metastásica cuando llegan a la consulta. Y usted puede decir, doctor Gombos, bueno, ¿cómo eso se compara con otras pruebas pronósticas? Bueno, acá hay trabajo que ha sido hecho por nuestros colegas europeos y ellos pueden ver, ellos pueden comparar el estadiaje AJCC contra la evolución cromosómica, la cual nuevamente es una de las herramientas que utilizamos para la aspiración con aguja fina. Y es bastante buena. Por cierto, es muy buena. Entonces, el estadiaje de la AJCC es bueno, ha sido evaluado prospectiva y retrospectivamente, ha sido validado en esta forma. Entonces, ahora tenemos una enorme cantidad de herramientas muy poderosas, sin necesidad de poner una aguja en los ojos. Ahora, diría, doctor Gombos, esto está bien, pero yo quiero la prueba pronóstica más informativa que esté disponible. Entonces, dígame que la única forma de obtener esta evaluación evaluable es colocar una aguja en el ojo y yo diré el perfil de expresión de genes combinado con una serie de procesos nos va a dar una mejor información para el pronóstico en cuanto a la diseminación del tumor. Entonces, vemos aquí la biopsia, ya que la biopsia no está exenta de riesgos. Entonces, todos los que han hecho biopsias han experimentado algo de esto. A mí me ha pasado. Entonces, usted no puede poner una aguja en el ojo en un abordaje transvítero, no tener hemorragia en el vitro. Y sabemos que no es solamente un poco de hemorragia en ese lugar. Usted puede tener una enorme hemorragia en el vitro. Usualmente se reabsorbe, pero no se reabsorbe en un 100%. Y el paciente
Nos dice, ¿cuál es el riesgo de diseminación del tumor? Bueno, podemos decir, hay miles de biopsias y no hay riesgo significativo. Bueno, mi colega Miguel, que va a referirse a este tema esta tarde, nos dirá que él tuvo un paciente que fue sometido a una biopsia hecha por un oncólogo ocular muy experimentado, utilizando los métodos tradicionales. Transvitro, transretiniano, 27, algo de calibre 27, y aún así tuvo una extensión demostrada con patología en el lugar de la biopsia. ¿Es esto raro? ¿Me he experimentado personalmente? No. ¿Existe? Claro que sí. No es un procedimiento exento de riesgos. Y si le hablamos a cualquiera, entonces miramos la literatura. Es un riesgo pequeño, pero está presente de que suceden estas complicaciones más serias. Entonces, estas no son cosas que sean triviales. Y como cualquier prueba, no es absoluta. Ciertamente, he tenido muestras inadecuadas y me han podido decir cuál es la situación de pronóstico. Entonces, muchas veces podemos estar devastados, ya que tenemos discusiones acerca del riesgo. No todo está claro. Ninguna prueba es 100% efectiva. Sabemos esto. Pero ahora esperamos que todos los que no hacen biopsia también tengan algo de consejería antes de hacerse la biopsia, ya que, como acabamos de señalar, no es como que usted no puede hacer el pronóstico de un paciente sin hacer la biopsia. Usted puede. Les estoy dando diferentes formas de hacerlo. Y por cierto, hay diferentes biopsias para el pronóstico y esto también impacta en los costos. Nosotros sabemos que en algunos países el perfil de expresión de genes es excepcionalmente costoso. En otros países el análisis de cromosomas, cuando está disponible, solamente puede hacerse en laboratorios especializados. Y usted puede decir entonces, todavía quiero hacerlo porque va a impactar en mi tamizaje y mi terapia. Vi un artículo que dice los médicos que hacen biopsia impactan en su tamizaje. Hay un punto clave con la vigilancia. Es cierto que algunas personas, incluyendo nuestro equipo, tienen una serie de estrategias sobre la base del pronóstico. Si el paciente tiene un riesgo muy bajo en nuestra clínica, y yo llamo bajo riesgo, clase 1A, PREM negativo, menos de 12 milímetros, hacemos tamizaje de los pacientes solamente una vez por año. Y aquí tenemos el secreto. Nunca ha habido un beneficio probado en la sobrevida con el melanoma. Con cualquier técnica de vigilancia, usted puede hacer la vigilancia cada 3 meses. De repente, a lo mejor podría pescar un tumor de baja carga, pero el reto para que me muestren un artículo que demuestre que con esta vigilancia agresiva se altera la sobrevida global. Los pacientes a menudo perciben que si usted lo captura tempranamente, el pronóstico es mejor, y yo no dudo de eso. De hecho, de que eso nos permitiría estar enrolados en más estudios clínicos, se permitiría enrolarlos cuando tengan menos carga hormonal, pero muéstrenme la evidencia que demuestre que esto mejora la sobrevida global. No está allí. Entonces tenemos que saber realmente lo que estamos haciendo. Y estos métodos de vigilancia no son baratos. Una tomografía cada 6 meses, exposición a radiación, cuesta mucho. En algunos países la ecografía hepática es una cosa muy razonable, pero aún así tiene un impacto en los servicios de salud. Algunos servicios de salud utilizan la resonancia magnética. Esta es una modalidad muy limitada. Y por cierto, ¿qué tenemos para ofrecerle a los pacientes? Aún cuando tenemos tratamientos, no tenemos escasez de estudios sobre tratamiento. Y mi institución está basada en estudios clínicos. Eso es todo lo que hacemos en nuestro hospital. Y ciertamente algunas modalidades trabajan con terapia inmune, terapia dirigida, y puede mejorarse la sobrevida a libre enfermedad. Nuestro equipo lo ha demostrado, al igual que otros, pero este no ha sido profundo, esto no ha sido determinado a cabalidad. Muchas personas están excitadas con nuevas modalidades de tratamiento, pero no tenemos información que señale que cualquier cosa que estemos haciendo definitivamente mejore la sobrevida de los pacientes. Entonces tenemos que poner esto en toda la mezcla para determinar si vale la pena hacer una biopsia en estos pacientes. Entonces, tratemos de resumir y de vuelta a la pregunta que yo planteé. ¿Biopsia o no biopsia? Por cierto, hago biopsias en mi clínica, pero una cosa que yo uso en mi práctica es que tengo una larga conversación con el paciente antes de hacer una aspiración de aguja fina.
Y yo no creo que muchas personas lo hagan. Yo creo que hemos corrido demasiado para que todos vayan a una biopsia, ya que todo el mundo hace biopsias. ¿Y por qué? Esta es la prueba que está disponible y es así como el paciente sabe si tiene enfermedad metastásica. Y no tengo dudas y trabajo con los oncólogos médicos y bueno, ¿por qué hacer una biopsia en estos pacientes? Bueno, queremos conocer a los pacientes de más alto riesgo. Por cierto, queremos enrolar a los pacientes en estudios clínicos. Pero si tenemos a alguien que no quiere ser enrolado en un estudio clínico, tenemos que aceptar el hecho de que no tenemos buenas terapias para esta enfermedad. ¿Y qué hemos hecho por estos pacientes? Excepto ponerlos en una serie de pruebas de vigilancia que no les han permitido una mejora global o una mejora en su sobrevida global. Y esta es la cruda verdad. No es para decir que debemos ofrecerle estas cosas a los pacientes. Los pacientes merecen ser informados de todo lo que está disponible para ellos. Y francamente, yo creo que si ustedes tienen acceso a estudios clínicos, nosotros deberíamos hablarles acerca de la importancia de las biopsias, debido a que esto los hará potencialmente elegibles para más estudios clínicos y aprenderemos mucho más. Pero si no están interesados en ello, y si son de edad avanzada, y si realmente quieren mantener el máximo de visión posible, y no quieren tomar riesgo o evitar el máximo de riesgo posible, entonces no todos los pacientes, cuando tengamos esta larga conversación, y es una buena hora, o media hora, o 45 minutos, entonces al final podríamos llegar como conclusión a tener una biopsia, y así se manejarían los pacientes. Ahora le paso la posta a mi amigo Miguel Maturín, que tomaré la posta y me quedaré en línea para tomar preguntas. Afortunadamente mi video no funciona, así que no pueden ver mi rostro sin afeitar. Y paramos acá. Muchas gracias. A menos que quieran hacer las preguntas ahorita o si no al final. Podemos hacerle preguntas al final. Suena bien. Bien, es un placer y un honor para mí presentar a Miguel, que no solamente... ¿Pueden escucharme? No solamente es mi amigo y colega, y también mi profesor, el doctor Materín, es oncólogo ocular internacionalmente reconocido que ha servido en el comité asesor para el Canadian Journal of Ophthalmology y ha trabajado extensivamente, ha publicado muchos artículos, al igual que capítulos de libros. Su práctica clínica involucra el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con tumores oculares, tanto benignos como malignos, y tiene un interés especial en el melanoma ocular, retinoblastoma, hemangioma, metástasis, tumores astrocíticos y tumores relacionados a otras condiciones en niños. Y ahora él va a compartir su experiencia con la cirugía intraocular en pacientes con historia de malignidades conjuntivales e intraoculares, que es un tema que nos preocupa frecuentemente por lo que escuchamos de nuestros colegas. Entonces, Miguel, bienvenido. Gracias por compartir esto con nosotros. El objetivo de esta presentación es poder proveer de una guía en el manejo de catarata, glaucoma o cirugía de retina en pacientes que tienen una historia de algún tumor maligno ocular. Hay muchos tumores muchos pacientes con patología tumoral, distintos tipos de patología tumoral, benignos, malignos, que podemos llevar o que pueden llegar a necesitar algún tipo de cirugía posterior. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por lo pronto, ¿qué tipo de cirugía necesita el paciente? ¿Necesita una cirugía de catarata? ¿Necesita una cirugía de glaucoma? ¿O necesita una cirugía de vitreoretina? ¿Qué clase de tumor tuvo el paciente? ¿Dónde estaba localizado? ¿Cuál es el tiempo desde el tratamiento a la necesidad de alguna de estas cirugías? ¿Cuál fue la respuesta del tratamiento? ¿Cuál es el estado del otro ojo?
Los principales tumores con los cuales yo voy a mostrar algunos ejemplos son los tumores malignos de conjuntiva, el ODSCN o el melanoma de conjuntiva, el melanoma uveal y el retinoblastoma. O sea que las consideraciones tienen que ser distintas, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando hablamos de la necesidad de operar y la técnica quirúrgica, lo más importante es el sentido común. Lo más importante, o sea, relacionado con el sentido común es, muy bien, el cirujano de catarata quiere hacer una cirugía en un paciente con alguna patología tumoral, es el contacto con la comunicación con el oncólogo ocular para tomar la decisión del momento, para tomar la decisión de la técnica y sobre todo para explicarle al paciente de los posibles riesgos. Veamos este paciente, por ejemplo. Es una paciente de 85 años que tuvo este melanoma de conjuntiva. La paciente, el tumor fue extirpado, tuvo este resultado, pero nosotros tenemos que esperar que este paciente en algún momento vaya a tener alguna recurrencia. O sea, que para este tipo de pacientes, melanoma de conjuntiva, generalmente nosotros esperamos por lo menos un año donde no haya habido ningún tipo de recurrencia, no siquiera un poquito de pigmento sobre la superficie ocular para poder indicar, en este caso, la cirugía de catarata. ¿Qué pasa con el OSCN, el Ocular Surface Squamous Neoplasia? Un paciente como este que tiene una extensa carcinoma escamoso que está involucrando la córnea, gran parte de la conjuntiva, también ha tenido una buena respuesta a la cirugía. También tenemos que esperar que este paciente tenga una recidiva, pero a diferencia del melanoma de conjuntiva, acá sí podemos utilizar la quimioterapia tópica durante un buen tiempo o con los ciclos que sean adecuados para después sí poder indicar la cirugía que el paciente necesita, la cirugía intraocular. ¿Qué pasa con este paciente? Este paciente que durante años tuvo este nebus de iris estable, sin ningún tipo de crecimiento, con todos signos de cronicidad, como el ectropión uveal, la colectopía. ¿Podemos hacer una cirugía de catarata después de varios años o de muchos años de que esto esté estable? La respuesta es sí. ¿Podemos hacer algún tipo de cirugía de retina? La respuesta es sí. ¿Podemos hacer glaucoma, una cirugía filtrante de glaucoma? Ahí ya no estoy tan seguro. Veamos este otro ejemplo. Es una paciente ya también con un nebus estable del iris durante muchos años, también con su corectopia, también con su ectropio nuvial, pero también veamos que tenía un pequeño, que es una lesión nodular, no tenía siembras en el ano. ¿Podemos hacer una cirugía de catarata después de todos estos años de estabilidad? La respuesta es sí, de retina probablemente también. ¿Qué pasa con una cirugía filtrante? Años después de haber estado en forma estable, sin haber mostrado crecimiento, aparece con esta apariencia. ¿Qué pasa si a este paciente le hubiéramos hecho una cirugía filtrante? Hubiera sido bastante riesgoso para el paciente. Esta otra paciente es una paciente con un melanoma de iris y del cuerpo ciliar. Tenemos la imagen con la lámpara hendidura, la imagen con la VM. Esta paciente tuvo una muy buena respuesta al tratamiento, como podemos ver en la fotografía con lámpara hendidura, y por supuesto el 100% de estos pacientes van a desarrollar algún tipo de catarata. Por un paciente de esta manera, un paciente de esto, nosotros siempre esperamos por lo menos un año, no solo que no haya recurrencia, sino que el tumor haya respondido, como lo ha hecho esta paciente, al tratamiento local. Esta es una paciente afroamericana que inicialmente había tenido una escisión, biopsia de un tumor de iris y cuerpo ciliar. En la patología, la patología mostró que era un melanocitoma
melanocitoma del iris y cuerpo ciliar. Sin embargo, tiempo después, este tumor comenzó a crecer nuevamente. Fíjense la dispersión pigmentaria. Acá vemos la cicatriz de la cirugía anterior, ya comenzaba con su cirugía de catarata. A esta paciente le hicimos una segunda biopsia y demostró ser en uno de esos casos, menos del 1%, donde el melanocitoma se transforma en un melanoma. No solamente que era melanoma, sino que era un melanoma clase 2, de los más agresivos. Así está la paciente, la vimos hoy, esta foto es de hoy, donde vemos una muy buena regresión del melanoma, la catarata está mucho más densa, pero si consideramos que la cirugía se hizo a principios del año 2020 o a fines del 2019, nosotros ya le dimos el OK a la paciente para que tenga su cirugía de catarata. Esta es la VM antes de la placa y esta es la VM después de la placa. Insisto, esta última fotografía es de hoy. ¿Qué pasa cuando vemos un paciente que tiene una hemorragia vítrea, como este caso, y además un melanoma de coroides por detrás? Esta paciente, por supuesto, el diagnóstico se le hizo durante la vitrectomía, se le hizo una vitrectomía para hacer el lavado de la cámara vítrea, se le hizo la biopsia que confirmó la presencia de un melanoma. Esta es la paciente antes del tratamiento. Esto es acá vemos la atrofia alrededor del tumor en respuesta al tratamiento. Sin embargo, el paciente volvió la semana pasada con una nueva hemorragia vítrea y ya ya tiene su appointment para las próximas semanas para hacer una nueva vitrectomía. Este es el caso que había hablado el doctor Gombos. Ahora es que no sabía que se acordaba de este caso. Esto es una paciente con este melanoma pequeño ubicado en la mácula, donde un experto cirujano le hizo la biopsia. Fíjense cómo después de la placa y de la termoterapia transpupilar, cómo el paciente ha respondido al tratamiento. Sin embargo, 2 o 3 años después, la paciente aparece con esta pigmentación a nivel epiescleral en la zona donde entró la aguja para hacer la biopsia y demostró ser que esto era una recidiva de su melanoma. El ojo fue enucleado y no se encontró melanoma activo en ningún otro lugar del ojo. Muy bien. Algunas otras patologías, un paciente con un quiste del estromeridiano puede tener otras patologías además, donde teniendo cuidado con el mismo quiste, puede tener su cirugía de catarata siempre y cuando la visibilidad sea buena. Este caso ya es distinto. Este caso es donde acá tiene que haber, como dicen en inglés, red flags y enormes banderas rojas anunciando que algo atípico está pasando. Algo acá no es lo mismo. Fíjense que es un ojo que pareciera tener un pseudohipopion, es un ojo tranquilo. El paciente tiene 17 años, se presentó por agudeza visual borrosa, con aumento de la presión intraocular. El otro ojo era completamente normal. ¿Es esto una uveitis? ¿Un ojo tan tranquilo? ¿Puede ser esto un retinoblastoma en un paciente de 17 años? El paciente tenía esta imagen con la gonioscopía y fíjense que por detrás del iris también se ve tejido blanquecino. Sí, puede un paciente de 17 años tener lo que se conoce como retinoblastoma infiltrativo difuso. Estos tumores se ven más en niños grandes, vuelvo a repetir, 17 años de edad, son unilaterales, son esporádicos. Anteriormente, antes de la etapa de la cirugía del tratamiento intraarterial y de las inyecciones
de quimioterapia intravítreas. Estos pacientes iban todos a la enucleación. Este caso es un poco diferente porque tenía invasión de la cámara anterior, pero digamos que tradicionalmente el tratamiento es con la enucleación. Y así es como se ve el ojo con la anatomía patológica. Fíjense lo extenso de la infiltración. Si este paciente hubiera tenido una vitrectomía, si este paciente hubiera tenido una cirugía filtrante, esto es muy riesgoso para la vida del paciente, para potenciales metástasis, para potencial desarrollo de retinoblastomas en la órbita y ni que hablar de problemas legales para el médico tratante. Hay muchos artículos donde que hablan sobre las cirugías intraoculares en pacientes que han tenido tumores. Yo diría que las más a tener en cuenta son las de glaucoma, las cirugías filtrantes de glaucoma, ya que presentan o proveen de un sistema de drenaje permanente en la órbita. Esa es, antes de hacer en algún caso atípico una cirugía de glaucoma, pensarlo varias veces, consultarlo, etc. En pacientes con retinoblastoma, el grupo de Alemania, de Norbert Bornfeld, ellos mostraron que muchos de estos pacientes necesitaron, después de la vitrectomía, que se comprobó que eran retinoblastomas, necesitaron enucleación, necesitaron quimioterapia externa, quimioterapia sistémica y necesitaron radiación externa. Y también el grupo de Matt Wilson, también mostrando los riesgos de hacer cirugía intraocular en pacientes con retinoblastoma. Muchas gracias por la invitación, espero puedo contestar las preguntas y por supuesto que vamos a discutir con el doctor Gombos acerca de la biopsia. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Materin. Yo creo que Raquel, sí, está lista. I think we can now ask some questions to both of you, actually. So Dr. Gombos, feel free to answer, and Dr. Materin, feel free to answer in English or Spanish. Sentirse libres de contestar en inglés o español, lo que ustedes decidan. Entonces hay algunas preguntas acá. Yo creo que es mejor si discutimos acá los temas. Entonces, tenemos una pregunta acá diciéndonos que cuántas biopsias tiene para obtener la cantidad de material de manera tal que se pueda hacer el estudio genético y si tiene el porcentaje de estas biopsias que realmente funcionan y las biopsias que fracasan. Bien, yo creo que siempre hemos estado asombrados de tomar estas pequeñas muestras, enviarlas a otro. Necesitamos como 40 micrones de material para el perfil de expresión de genes y necesitamos menos para la prueba de Castle Biosciences y análisis de cromosomas. Y siempre me asombra que todo da resultados en estas pruebas con lo válidas que son. Yo creo que tenemos una prueba donde no se amplificó nada, pero tuve otra situación y esto es muy importante. No puedo hablar de todo, pero la prueba de Castle Biosciences, usted tiene que asegurarse que el espécimen se mantenga frío y sea enviado en frío. Y la prueba que retornó no amplificó nada, y al revisar el tema nos dimos cuenta que por razones que no están claras se debía enviar durante la noche, pero no se envió y no se mantuvo en frío. Y si el material no se mantiene en frío, entonces usted no va a tener el mantenimiento del ARN como se necesita. Entonces, la vasta mayoría de estos pacientes tienen una prueba válida que se nos reporta. Entonces, una de las razones, y muchas veces las personas dicen, ¿por qué usted va para Castle Biosciences en oposición a otras pruebas comerciales que están disponibles para el análisis cromosómico? Y siempre me ha impresionado, o he tenido la impresión de que tengo todavía que ver información referente al pronóstico que sea mejor, lo cual significa que si usted combina prime class, status y el diámetro, entonces esto parece ser el mejor pronóstico. No es que el análisis cromosómico no lo sea. Si usted añade
la información cromosómica, entonces usted obtiene bastante información, pero para mí, otra de las cosas que nos ha ayudado profundamente es ahora cuando enviamos estos especímenes a Castle Biosciences y otras compañías, usted puede obtener información de los cromosomas que incluya entonces la mutación del CCB36, el estado de la misma, y esto valida, esto ayuda con la histopatología debido a que esto también valida en mi mente que definitivamente se trata de un melanoma. Y entonces podría decirse que podemos poner cualquier tumor y hacer el perfil de expresión de genes. Y las personas dicen, bueno, esta es una metástasis grande y nos da un perfil definido, ya que estamos hablando de la expresión de ciertos genes, pero también podemos tener análisis de mutaciones. Por ejemplo, mi oncólogo especialista en melanoma me dice, doctor Gómez, si usted tiene un clase 2 prepositive y que tiene una mutación BAP1, entonces esto para mí valida al 100% que el diagnóstico es certero y que no hay dudas al respecto. Entonces yo creo que esto también sirve como la histopatología en muchas condiciones y muchos de nosotros no tenemos acceso a la experticia que está disponible en un número muy limitado de servicios de patología ocular. No hay muchas personas que sean realmente expertos en la citopatología de los tumores oculares, y si usted está en un país que tiene acceso limitado a esto, entonces es aquí donde habría otro beneficio potencial, pero usted tiene que poner esto en el tema de otra charla, ¿no? Podemos hacer el diagnóstico de muchos melanomas y creo que somos buenos en esto, pero hay que poner todo esto en el espectro de las cosas a tener, y yo creo que cada vez más se tiene este análisis de mutaciones que es de gran ayuda, pero esto no ha alterado la sobrevida de la enfermedad y este es quizás lo más doloroso. Tenemos el conocimiento, pero no tenemos una bala mágica que va a mejorar la sobrevida. Entonces, para la mayoría de los pacientes o por muchos pacientes, esta información es valiosa, pero aún no les ayuda en gran cosa. Puedo compartir una diapositiva que tengo en mi computadora. Yo creo que eso va a agregar información a lo que el doctor Gombos ha dicho. Bien, entonces la red especializada nacional en cáncer tiene las guías que no solamente los médicos y las compañías de seguros también están utilizando para clasificar las pacientes de alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo. Y si miramos esto, se incluye entonces a casi todo. Incluye el perfil de expresión genética, incluye las fallas de cromosoma 3 y 6, las mutaciones, tipo de mutaciones y también el tamaño del tumor, para el riesgo mediano y para el riesgo alto. Entonces, Dan y yo somos amigos para siempre, pero tengo un punto de vista diferente con respecto a la biopsia, ya que aun cuando él está absolutamente correcto acerca de qué pueden ofrecer estas biopsias, qué beneficios, y que pudiera ser muy limitado, pero esta es información crucial de que esto le da al paciente la oportunidad hoy día, y no en 1 o 2 años o después del tratamiento, cuando los tratamientos disponibles estarán allí disponibles, ya que muchos pacientes viven por muchos años. Los pacientes de riesgo intermedio pueden desarrollar metástasis de aquí en 10 años, y quién sabe qué puede ocurrir de aquí a 10 años. Entonces, si sabemos que va a haber algún tratamiento específico para esta mutación específica en esa época, y si el paciente ya tiene esa información, entonces yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Dan, estoy de acuerdo con él. Tengo solamente un diferente punto de vista acerca de la necesidad futura de la biopsia, la información que nos da, y el tamaño del tumor no nos va a dar grandes cantidades de tumores de clase 1A que no desarrollan metástasis, y los tumores más pequeños sea
1B o de grado 2. Se desarrolla metástasis de todos modos. Entonces es bastante información que yo creo que esta prueba nos va a dar. Usted mencionó toda esta información acerca de las biopsias y una cosa que tengo en mi mente es si podemos ofrecer la biopsia, podemos hacer la biopsia, podemos tener los resultados de la biopsia, pero ¿qué hay acerca del paciente sabiendo que puede desarrollar metástasis? ¿Cómo lo va a afectar psicológicamente debido a esto? Entonces yo creo que hasta tengamos esta bala mágica que mencionó el doctor Gombos, es como un camino direccional, necesitamos entender cuál es el camino a seguir. Estoy de acuerdo. Y Dan dijo también que hay un tratamiento que pronto será aprobado por la FDA, es Immunocore. Entonces, hay solo 20, 25 pacientes en los cuales se tiene la información. Entonces, yo quiero que todos piensen que esto es el inicio. Estamos 10 años atrasados del melanoma cutáneo y vemos a las personas de melanoma cutáneo que viven por años después de haber sido diagnosticados de enfermedad metastásica. Podemos decir lo mismo del cáncer de pulmón. Entonces, el hecho que no suceda ahora no significa que esto no va a suceder. Tenemos muchas preguntas acerca de la parte psicológica, por cierto. Bueno, aquí el tema cultural también es muy importante, ya que en mi experiencia, y ustedes pueden corregirme, pero los latinoamericanos, ellos ni siquiera quieren saber si tienen un cáncer. Y cuando usted piensa acerca de los norteamericanos, ellos quieren conocer el máximo de información posible. Entonces, es un tema cultural. Yo creo que es una decisión individual, pero nuevamente usted puede tener esta información justo allí y podría ser de utilidad de todos modos. Al tratar el melanoma con radiación aparte de protones, cuando programa la biopsia. Bien, yo creo que es una excelente pregunta porque las pruebas han sido validadas para los tumores no tratados. Entonces, tenemos pacientes que llegan a nosotros que han sido sometidos a una biopsia en otro lugar o que han sido nucleados. Y en las pruebas genéticas para el pronóstico se ha obtenido este análisis de cromosomas, pero puedo decirles que mi oncólogo especialista en melanoma siempre cuestiona esta información. Realmente no sabemos cómo impacta la radiación allí. Entonces, nuevamente, es como cualquier otra prueba, como cualquier otro estudio, usted solamente puede abrazar la información sobre la base de cómo ha sido recolectada y establecer el pronóstico. Entonces, siempre cuestiono esta información, ya que no sé realmente cómo la radiación, aún con una pequeña cantidad de radiación, va a alterar la expresión de ciertos genes y, por tanto, no sé si esto va a alterar los resultados de la prueba. Realmente enfatizamos nuevamente, en mi meta, en mi charla, no es respaldar acá contra la diosa, sino darle alguna idea a estas preguntas, ya que a menudo no hay discusión al respecto, pero respecto a psicológico es un tema grande en esto, en el sentido de que tenemos pacientes en esta parte de los Estados Unidos que realmente están inclinados a pensar que lo que tiene que pasar, pasará, y que no quieren hacer nada más que lo necesario y de lo absolutamente necesario. Hay otras personas que dicen, bueno, si esto progresa en enfermedad metastásica, yo no voy a proceder con ninguna terapia y yo no quiero tener inmunoterapia sistémica. Entonces yo creo es aquí donde tienen lugar estas discusiones tan profundas y realmente es una parte importante de lo que hacemos. Y no hay ninguna duda que va a haber terapias que nunca visualizaremos como disponibles sino hasta los próximos años. No tengo duda de esto, pero también pienso que es tan importante tener la información validada. Y que el doctor Materín y yo recordamos de unos 20 años nosotros con interferón iba a curar todos los melanomas uveales metastásicos y sonreíamos porque sabíamos en qué terminaría eso. Y no hay escasez de estudios entusiastas del CAR, Immunocore,
y queremos ver pruebas realmente y queremos ver el progreso, ¿no? Pero queremos que este progreso sea certero y tengamos la información que nos oriente, no solamente estudios de fase 1, no solamente 10 o 20 pacientes. Utilicemos estudios prospectivos, bien llevados, para poder orientar a nuestros pacientes, ya que sabemos que pacientes que van a ver alguna posibilidad de que esta droga va a funcionar, la van a tomar. Y no hay escasez de pacientes que toman ipilimumab en nuestra institución porque quieren algo, ¿no? Aun cuando no tengan enfermedades metastásicas, hay pacientes que les son sustantes, no son drogas triviales, algunos de ellos tienen una enorme toxicidad, no son dulces. Es doloroso pensar que un paciente puede haber estado en una droga de este tipo sin ningún beneficio demostrado. Y no hay equivalente a un estudio prospectivo, randomizado, bien llevado. Y todavía no lo tenemos. Y ciertamente el doctor Materín, en su punto, es bien recibido y bien apreciado. Hay muchas cosas que no sabemos. Y los avances en el melanoma cutáneo metastásico son un ejemplo de qué tan profundamente o qué tan profundo puede ser el camino a seguir. ¿Es posible decir qué porcentaje de sus pacientes eligen ir a una biopsia para estudios de citogenética? Bueno, yo no hago citogenética en mi práctica, yo hago el perfil de expresión de genes, pero son más o menos equivalentes. Si el paciente de nosotros con citogenética de otro laboratorio usamos esto, y es muy interesante. Yo diría que tempranamente era como un 50% decían sí o no, y ahora es como 75%. Las mayores discusiones que tenemos es cuando se trata de lesiones muy pequeñas. Estamos hablando de lesiones de 2 milímetros de altura, que son perimaculares o perifoveales. Entonces aquí comenzamos a conversar acerca de los riesgos potenciales, ya que yo creo que en estas instancias podría tener ese más impacto en la visión, en la imagen que mostró el doctor Materín con este tumor foveal. Entonces, después de seguir la termoterapia y las placas, tuvo un impacto significativo en la visión. Entonces, debemos tener esta conversación muy clara, ya que un tumor pequeño tratado con estas placas todavía se espera tener buenos resultados visuales. Entonces, a veces hay que preguntarse cuál va a ser el impacto potencial en la visión. Y igualmente con estos tumores más pequeños, que sabemos de trabajos anteriores que hay cierta heterogeneidad y podemos tener pacientes que regresan como clase 1A y que es el riesgo mínimo, lo cual, por cierto, pueden tener un riesgo mayor más adelante. Entonces, hay heterogeneidad en los tumores más pequeños. Hay un trabajo de 6 o 7 años atrás que ya no mencionamos ahora, y yo creo que Phil Down realmente ha hecho avances acerca de las biopsias en este punto. Y ustedes también tienen que pensar acerca de tener una buena muestra cuando tenemos un tumor tan pequeño. ¿Y dónde obtenerla? ¿Vamos a tomarla del borde o del medio? Y si está en la fovea, ¿cómo va a tener impacto en la visión? Hay que conversar esto muy cuidadosamente con el paciente. Una última pregunta para ver si ustedes pueden decirnos el costo de las pruebas genéticas. En los Estados Unidos no se les cobra a los pacientes. Si tienen seguro, el seguro lo reconoce. Si no tiene seguro, no le van a cobrar al paciente. Pero esto es válido para los Estados Unidos, pero no es algo válido para el resto del mundo. Entonces, yo no sé cuánto cuesta la prueba en otros países, pero nuestros colegas europeos nos dicen que es muy costoso. Estamos hablando de miles, ya que la mayor parte de pruebas genéticas son así de costosas. Entonces, quizás el doctor Materín tiene algo más de información. Yo sé que algunos de nuestros colegas latinoamericanos tienen algunos pacientes privados que pudieran saber cuánto cuesta, pero estamos hablando de miles de dólares. No lo sé. Bien, en nuestra reunión en Los Ángeles, la última vez que pregunté, era como $2,000 a $3,000 para la prueba esta. Sí, $3,000 en Brasil. Entonces, es una pregunta hacerle al doctor Materín. ¿Usted respaldaría
o apoyaría a un individuo en Brasil sabiendo que es una enorme cantidad de dinero? ¿Vale la pena para ellos someterse a esta prueba? ¿Cuál es su opinión? Bueno, la respuesta a esto es posiblemente sí. Depende si el paciente puede costearlo o no. Si el paciente necesita vender su carro para esto, yo le diría no lo haga. Pero si es un paciente que puede pagarlo, yo le diría vaya y hágalo. Ya que recuerdo, esto no es solamente un perfil de expresión de genes. Ahora también se está reportando las secuencias de siguiente generación, dándonos la información acerca del tipo de mutaciones. Y la idea es saber si este tumor tiene una mutación BAP1. Entonces, yo creo que es una decisión personal. Las personas pueden decir, sí, quiero hacerlo. Tengo un paciente que vino de Argentina deseando pagar y yo tengo que discutir con las personas, bueno, ¿por qué cobran tanto, no? Porque pueden pagarlo acaso. Entonces hay personas que desean hacerse la prueba, pero no pueden costearlo. Necesitan vender su carro, entonces no hacerlo, ¿no? Y depende si el paciente es de la edad del paciente, si es un niño, depende de cada paciente, por cierto. Bien, muchas gracias por su asistencia y su presencia. Hemos tenido excelentes charlas, muy buenas preguntas y respuestas. Entonces, estoy muy complacido de agradecerles en nombre de la Sociedad Panamericana. Estoy muy contenta que ustedes han estado aquí con nosotros. Y por favor, conectarse, actualizarse. Yo creo que los siguientes webinars van a ser excelentes y vamos a tener alguna sorpresa para ustedes en el último webinar, donde vamos a escoger los mejores videos de casos de cirugía o casos clínicos. Entonces, si tiene usted un buen caso clínico, un buen caso quirúrgico, vamos a señalar los criterios necesarios de manera que puede evaluarse y puedan tenerse en el último webinar del año. Entonces, estar al día con nosotros, sigan conectándose y agradecerles mucho por estar con nosotros. Hay 2 reuniones si las personas quieren ir. Se tiene el Innovate Meeting de aquí en 2 semanas en Stanford, buscando el tipo de temas que el doctor Materín estaba tocando, si hay nuevas drogas y la reunión de la Sociedad Internacional de Oncología Ocular. Yo creo que todos ustedes tienen una reunión de la galería virtual en junio y es gratis para todos los miembros. Simplemente tienen que ingresar y actualizar su inscripción para quienes están involucrados. Y va a haber buenas discusiones de casos, así que júntense con nosotros. Muchas gracias a los participantes. Y es bueno ser panamericano. Muchas gracias por la discusión, fue muy buena. Siempre es una charla excelente cuando el Club Materín está allí. Adiós, muchas gracias. Adiós, buenas noches.